Bueno, la nueva constitución diseña una nueva estructura del, del Estado, una nueva organización territorial del Estado. Vamos a ver que hay algunas partes en la constitución donde encontramos el diseño de esta forma de Estado o de esta división vertical del poder. Eh, Les decía, la experiencia fue que voy explicando, paro un momentito y resulta que cuando yo les digo, a ver, repitamos lo que han entendido hasta aquí, o denme su parecer, o qué les parece, y les hago preguntas, y nadie responde. Entonces, ustedes son un poquito más de, de personas. Vamos a hacer este ejercicio. Como hoy les tengo que hablar de la Constitución y del diseño territorial en la Constitución, y luego entramos a la Ley Marca de Autonomías, vamos a modificar un poquito el panorama. Vamos a ver, todos tienen su Constitución. Sergio Mollinedo, vamos a leer, Sergio, el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 1? Porque ahí nos encontramos con la definición grande del modelo. Sergio, adelante. Perfecto, doctor, muy buen día. Buen día. Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Perfecto. Entonces, las pautas ahí, desde el punto de vista del modelo territorial, están dados por Estado unitario, plurinacional, descentralizado. Vamos a pensar que la descentralización, como hemos visto en los modelos territoriales, es una descentralización administrativa, pero con autonomías. Y la autonomía es una cualidad política. Es una cualidad política que además involucra tres grandes aspectos que ya he mencionado muchísimas veces. ¿Qué implica la autonomía dentro de esa cualidad política? Darse su propio gobierno, administrar sus recursos y darse su propia legislación. Y sobre esa base de legislación dije que la legislación va a darnos algunos atributos, como el de legislar, reglamentar y ejecutar. Entonces, ahí en este artículo 1 vamos a encontrar el diseño del Estado. Prácticamente sobre esa base vamos a trabajar el resto de disposiciones legales que tengo previsto. Maribel, tienes la Constitución. Sí, Vamos a doctor. ver, vamos a ver qué dice el artículo 269 de la Constitución. Pero léenos solo los parágrafos 1 y 3 del Ya, 269 de la Constitución. ya. Artículo 269, parágrafo 1. La primera. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. Párrafo segundo. La creación, Ah, modificación parágrafo y tercero, dije. Solo dos solo el parágrafos. tercero. Dije por eso 1 y 3 o primero y tercero. Ya, perdón. Parágrafo tercero. Las regiones formarán parte de la organización territorial en los términos y las condiciones que determinen la ley. De acuerdo. Hasta ahí otro punto que he repetido muchas veces. Una cosa es la división político-administrativa del Estado. Todos los países del mundo, todos los estados se dividen, se fragmentan, se segmentan, se organizan internamente para lograr y buscar una mejor gestión, una mejor administración, mejores actos de gobierno. Para eso un país se divide internamente en unidades político-administrativas o en unidades territoriales. Y en el caso boliviano, el 269 dice, el 269
Mariela, eh, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos organizamos internamente desde el punto de vista territorial? Bolivia, ¿cómo se organiza? En regiones se No, organizan. a ver, lee bien, por favor, Mariela. Ese es el tema de no entender las cosas. Si estamos leyendo el 269, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas, originarios, de campesinos. acuerdo, hasta ahí. Las unidades político-administrativas, los espacios político-administrativos son, Mariela, ¿cuáles? Departamentos, municipios. No, a ver, otra vez, Mariela. Es que ese es el problema de que no me están entendiendo o no saben leer. A ver, otra vez, lee, por favor. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas, originarios, campesinos. Listo, hasta ahí. Bolivia se organiza en, Departamentos, luego, provincias, ¿sí? municipios y territorios indígenas, originarios, campesinos. De acuerdo. Bolivia se organiza en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena, originario y campesinos. Largo, ¿no? Tiox, vamos a decir. En Tiox. Carlos, pero las regiones por ahí parece que aparecen algún momento. Pero no aparecen obligatoriamente, sino bajo una condición suspensiva. Si quieres, lees el parágrafo tercero o lo explica. El artículo 269 de nuestra Constitución Política del Estado nos dice, en su parágrafo tercero, las regiones formarán parte de la organización territorial en los términos y condiciones que determinen la ley. Es decir, Esto que yo llego a entender que las regiones se van a conformar mediante los términos y condiciones que va a llegar a determinar alguna ley. En este caso podría ser la Ley Marco de Autonomías y Descentralizaciones. sí, pero lo primero que yo entendería es que no es obligatorio que haya regiones, que hay una condición suspensiva, que para que haya regiones tiene que haber ley previa. Entonces las regiones no son parte automática de la estructura territorial del Estado, porque después en la ley vamos a ver que las regiones son espacios de gestión y planificación y no son autonomías propiamente dichas, ¿no? Entonces las regiones tienen una condición suspensiva. Podrán existir siempre y cuando hay una ley de por medio. Mientras tanto, no existen. Carlos, si no existen, ¿cómo queda el plano de la organización territorial del Estado boliviano sobre la base de unidades político-administrativas? ¿Cuáles son las unidades político-administrativas que sí reconoce la Constitución? Territorialmente, doctor, en el parágrafo 1 nos dice que son departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas, originarios, campesinos. Perfecto. Sobre esa base, vamos a leer el artículo 272 de la Constitución. Jimmy Jiménez. Presente, doctor. Jimmy, el 272, por favor. Está bien, doctor. El artículo 272, la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones, doctor. Muy bien. Yo lo voy a intentar traducir. Para que haya autonomía, hay que elegir un gobierno. Y ese gobierno tiene que ser capaz de manejar, administrar y gestionar sus propios recursos. Y tiene que tener capacidad legislativa. Otra vez volvemos al concepto de que la autonomía es una cualidad política, pero básicamente una cualidad gubernativa. Y esto ya nos permite distinguir dos cosas.
Lo primero, una cosa son las unidades político-administrativas, en las que el Estado se divide, se segmenta, se fracciona, se organiza, pero no todas las unidades territoriales llegan a poseer personería jurídica de derecho público, y no todas esas unidades territoriales se van a convertir en entidades territoriales. Digamos que las entidades territoriales, entidad viene de ente, ser, persona, por eso hablo de personería. Y entidad territorial significa que esos espacios en los que la Constitución y la ley ya van a definir el grado de competencias que tengan, significará la idea de que hay un paso cualitativo. No todas las unidades político-administrativas llegan a ser entidades territoriales autónomas. Entonces, sí voy a buscar mis diapositivas, que con esto del apagón se me fue. Voy a presentarles la pantalla, pero antes leeremos el 277. El 277 que le vamos a pedir, no, el 276. El 276, María Alejandra. 276. Las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional. Lo que quiere decir que una entidad departamental, una municipal o una indígena originaria campesina tienen el mismo nivel jerárquico. No es que el gobierno departamental es más que el gobierno autónomo municipal, o los indígenas están supeditados a lo municipal o a lo departamental. Todas tienen igual rango constitucional. Quiero que se entienda aquello por alguna razón que voy a mostrar en este momento. Ahora, he dejado de verlos, así que yo no los estoy viendo. Si hay alguna pregunta, la formulan a viva voz, por favor. Estoy con la pantalla presentándoles. La Constitución Política del Estado de Bolivia. Todas las constituciones son políticas y rigen el ordenamiento jurídico y político de un Estado. Así que, por ese lado, el debate lo dejo para la teoría constitucional. Pero la Constitución de cualquier país, de cualquier Estado, es la que organiza y estructura territorialmente un Estado. Y en el caso nuestro, la Constitución va a organizar y a estructurar al Estado boliviano. Hemos leído en el artículo 1 que Bolivia es un Estado unitario, plurinacional, descentralizado y con autonomías. Fíjense, es el salto de una Bolivia a otra Bolivia. ¿Qué representa este salto? Que de un Estado simple, que de un Estado simplemente unitario, con la concentración del poder público en un solo nivel de gestión, en un único nivel de gestión administrativo, gubernamental, de gestión de intereses, hemos pasado a un Estado compuesto por varios niveles de gestión territorial. He hablado ya de esto, de cuáles son los niveles de gestión territorial, pero para eso vamos a entenderlo de esta manera. Hemos hablado de la división territorial política y administrativa. Y vamos a ver la diferencia. Unidades territoriales o la organización del Estado en unidades político-administrativas está tal como reza el 269 de la Constitución. Bolivia se organiza en departamentos. Las regiones, hemos visto que en el parágrafo tercero, bajo condición suspensiva, pero pueden llegar a ser parte de la estructura territorial del Estado, ¿verdad? Así que no la dejamos aparte. Las regiones pueden ser parte, y cuando sean parte, las regiones, siempre lo serán
al interior de los departamentos. Por eso está a continuación de acá. Las regiones siempre serán parte de los departamentos si es que acaso existen. Luego vienen las provincias, los municipios y los territorios indígena, originario y campesinos. Artículo 269 de la Constitución boliviana. Estas son las unidades político-administrativas o unidades territoriales. El salto a la autonomía supone que conformamos gobiernos territoriales para estas unidades territoriales. Pero no todas las unidades territoriales van a poseer gobierno. No todos los espacios territoriales que se llaman unidades político-administrativas van a gozar de esta cualidad gubernativa que es la autonomía. Entonces, a partir de esto tengo que entender que Bolivia es un estado compuesto porque tiene distintos niveles de gestión territorial, política, distintos niveles de gestión territorial administrativa, distintos niveles de gestión política, distintos niveles de gestión gubernamental. Por eso es que hemos pasado a ser un estado compuesto, un estado multinivel. El primer nivel del estado siempre será el gobierno nacional o el nivel central del estado. Ese será el primer nivel de gestión territorial del estado. El segundo nivel de gestión territorial van a ser los gobiernos autónomos departamentales o las autonomías departamentales. El tercer nivel de gestión gubernamental va a estar constituido por los gobiernos autónomos municipales. Vamos a pensar que hay gobiernos autónomos regionales, pero siempre supeditados a los gobiernos autónomos departamentales. Y no le vamos a dar grado. No le vamos a dar grado porque siempre dependerán de los gobiernos autónomos departamentales. Y el cuarto nivel de gestión territorial, de gestión administrativa, de gestión política, de gestión del Estado, van a ser los gobiernos autónomos indígena, originario y campesino. Otra vez, primer nivel de gestión territorial del Estado, el nivel central o nacional, o plurinacional, como diríamos en el caso boliviano. Segundo nivel, el de los gobiernos autónomos departamentales. Tercer nivel, los gobiernos autónomos municipales. Y el cuarto nivel, los gobiernos autónomos indígena, originario y campesinos. Cuando hayan gobiernos autónomos regionales, estos siempre van a depender del nivel departamental. Y eso lo explicaré después. Lo que han leído ustedes tiene que ver con estas definiciones clave. La autonomía. ¿Qué significa la autonomía? De hecho, hemos leído justamente el punto 1, es lo que hemos leído en el 276, que las entidades territoriales autónomas, dice, no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional. Yo voy a ponerle una X aquí. No me interesa esto porque es una declaración simplemente de condición de la autonomía. Pero está en la Constitución y debería quedarse ahí, se va a quedar. Pero como me dice cualidad gubernativa, hemos leído el 272 con Jimmy. ¿Y qué dice el 272? Que la autonomía implica como cualidad gubernativa la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración propia de sus recursos económicos y el ejercicio de la facultad legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva a cargo de sus órganos. Más allá, despuesito, la Constitución y la ley van a eliminar de este punto 4 lo de fiscalizadora. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos gobiernos,
en la división de los poderes, en el ámbito del ejercicio de las funciones de los órganos del Estado, los órganos legislativos siempre fiscalizan. La Asamblea Legislativa Plurinacional va a fiscalizar al Ejecutivo. La Asamblea Legislativa Departamental va a fiscalizar al gobernador. El Consejo va a fiscalizar al Consejo Municipal. O sea que también el constituyente puso por demás esta palabrita aquí, pero simplemente estamos copiando el texto constitucional. Vamos a ver que después se elimina el tema de la fiscalización y quedaremos con el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva. Y esto tiene que ver, es justo este punto 4, con el ámbito de la competencia. La competencia, dice la Constitución, que es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución y la Ley Marco de Autonomías. Aquí hay un error conceptual, y es que no es la titularidad de atribuciones. Cuando estemos en el plano de la competencia como tema, les voy a explicar la diferencia entre competencia y atribución. Por lo pronto, digamos que la competencia es la facultad de obrar de las administraciones públicas. ¿Y cuántas administraciones tenemos? Al menos 4. El nivel central, el nivel departamental, el nivel municipal y el nivel indígena, originario y campesino. Porque competencias de las regiones no hay, y lo vamos a encontrar en la propia ley. Por eso es que vamos a decir que las autonomías regionales no son competencias, perdón, no son autonomías per se, sino son autonomías derivadas del ejercicio departamental, y eso lo vamos a demostrar. Ahí tiene que corregirse en una próxima asamblea constituyente ese error de haber incorporado a las regiones con una cualidad, porque las regiones, para que vayan aprendiendo, no tienen este punto 4. Las regiones no pueden legislar. La Asamblea Legislativa Regional, que sí existe, no tiene capacidad de legislar. Entonces, ¿cómo puede ser autónoma si no tiene esta cualidad? Si le falta esto, que es el número 4, no puede ser autonomía, ¿verdad? Por eso es que solamente decimos, otra vez, nivel central del Estado, primer nivel. Segundo nivel, departamental. Tercer nivel, municipal. Cuarto nivel, indígena, originario y campesino. Y hay 4 tipos de competencias. Competencias que son privativas, que solo puede ejercitar el nivel central del Estado y no se pueden transferir ni delegar. Hay competencias exclusivas para el nivel central del Estado, para los gobiernos autónomos departamentales, para los gobiernos autónomos municipales y para los gobiernos autónomos indígenas, originarios y campesinos. No hay competencias para los gobiernos autónomos regionales, por eso no son autónomos en los hechos. Otra razón para excluir a los gobiernos autónomos regionales. Hay competencias compartidas y competencias concurrentes, que son los 4 tipos de competencias. Ahora vuelvo con ustedes y pregunto, vamos a ver si nosotros lo hemos captado. Javier Requena, ¿qué es la autonomía? Audio, tienes que cesar uno de los audios. Doctor, la autonomía es la cualidad administrativa y descentralizada que tiene un ente gubernamental. En este caso estaríamos hablando de las gobernaciones en los distintos departamentos del país, doctor, y según los artículos también que hemos leído, la Constitución Política del Estado dice, ¿no? En el artículo 2. Javier, escúchame, has empezado mal. 272. Javier, artículo 272 y el artículo 267, doctor. Javier, el artículo... Javier, permíteme. Sí, los que acabamos de leer, doctor. Pero permíteme orientarte, te has equivocado. ¿Qué es la autonomía? Y me has hablado de la descentralización. Y me has hablado de otras cosas. ¿Qué dijimos que es la autonomía? ¿Qué dice el texto constitucional en el 272?
con precisión. Es bien fácil. Dice, doctor, la autonomía implica la elección directa de sus autoridades Sí, por los, pero es que yo en la por las y los diapositiva, ciudadanos. a ver, Javier, en la diapositiva yo les he dado ya la pauta. ¿Qué hemos dicho que es la autonomía en las diapositivas? Tomas apuntes, grabas la clase. Es que estoy volviendo al mismo problema que con el curso anterior. No me atienden o no me dejo entender. Pero a ver, para eso, Carlos Oyola, por favor. Ya, doctor, perdón, la autonomía es la elección directa, la administración de recursos y el ejercicio de facultades. En eso consiste la autonomía, Carlos. ¿Sí? La autonomía consiste en darse su propio gobierno, administrar sus propios recursos y tener potestad legislativa, básicamente. Pero la autonomía es, y les pido que revisen sus apuntes, es una cualidad gubernativa. Fundamentalmente es una cualidad gubernativa que implica esos tres elementos que dice Carlos. Darse su propio gobierno, administrar sus recursos y tener la potestad legislativa. Así de simple. Cualidad gubernativa que implican esos tres elementos. Si no tienes esos tres elementos, no eres autónomo. Entonces no estamos hablando, Javier, de la descentralización. Así empezaste tu alocución, que eran entidades descentralizadas. No, no. Algún momento vamos a volver a la descentralización. Ya lo expuse. Pero les pido, revisen. Descentralización no es lo mismo que autonomía. La autonomía es una cualidad gubernativa. A partir de eso, que Carlos nos propone como gobierno propio, administración de recursos y capacidad legislativa, Pablo, ¿cuántos niveles de gestión territorial tiene el Estado boliviano? 4, doctor. 4 niveles de gestión territorial. Muy bien, Pablo, 4, pero no me los digas tú. Vamos a preguntarle a Sergio Mollinedo, ¿cuáles son esos 4 niveles de gestión territorial? Audio, Sergio. Una era que estaban en el mismo nivel jerárquico, si no me equivoco. No. Una es que... No estoy hablando de eso. Hemos hablado de 4 niveles de gestión territorial del Estado. Es decir, somos un Estado multinivel. Sí. En el nivel central, el nivel departamental, municipal no, y el... Vamos a ir por orden. Vamos a hablar del primer Okay. nivel de gestión territorial. El primer nivel de gestión territorial es el nivel central, Nivel central. o plurinacional. Sí. El segundo nivel es el... Departamental, doctor. Sí. El tercer nivel. Municipal. Y el cuarto nivel. Serían las... ¿cómo se llama? De indígenas originarios. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba. IOC. Indígena originario campesino. IOC, Okay, así de simple. Para resumirlo. Entonces tenemos 4 niveles de gestión territorial porque en el ámbito de las competencias que vamos a ver, esos 4 niveles reciben competencias, se adjudican competencias. El Estado les otorga competencias a esos 4 niveles de gestión. No les da competencias a las regiones, ni a nadie más. Por eso que las regiones están excluidas como nivel de gestión territorial. Jimmy, querías hablar, te escucho. Refuerza las ideas, Jimmy. No, doctor, quería decir los niveles de gestión, el central, departamental, municipal, doctor, perdón. No, pero sigues. Dinos, Jimmy, te escuchamos. No, cuando preguntó sobre los niveles de gestión, bueno, quería responder que el primero era el central, el segundo el departamental, el tercero municipal y el cuarto de indígenas originarios campesinos. Doctor. Excelente, Jimmy. Muy bien. Muchas gracias. Con ustedes creo que me dejo entender. Creo que podemos trabajar de forma tal que sepamos que Bolivia es un estado multinivel, que al menos hay 4 administraciones, que el Estado no es un solo gobierno, el Estado tiene niveles gubernamentales, niveles de gestión administrativa
niveles de gestión territorial, pero niveles de gobierno. Pablo, que tú dijiste que son 4, ¿te ratificas en que son 4 los niveles de gestión territorial del Estado? Sí, doctor. ¿Cuáles son? El nivel central, el departamental, el municipal y el indígena originario campesino. Perfecto. Miren, a continuación, bueno, pregunto, Wilson Mollinedo, que no te veo, o María Alejandra, o José, si tienen alguna pregunta, o Maribel. ¿Está claro el tema? ¿Hay diferencia entre unidades político-administrativas y entidades territoriales? Las entidades territoriales van a gozar de autonomía, van a ser capaces de darse su propio gobierno. Las unidades político-administrativas solo son segmentos de organización del Estado. María Alejandra, ¿cuáles son las unidades político-administrativas que reconoce la Constitución en el caso de Bolivia? Son los departamentos, las provincias, municipios y los territorios indígena, originario y campesinos. Y las regiones podrán formar parte siempre y cuando haya una ley de por medio, ¿verdad? Sí, pero bajo una condición de legalidad. Exactamente. Perfecto, María Alejandra. Maribel, todas esas unidades territoriales o unidades político-administrativas pueden ser entidades territoriales autónomas, ¿sí o no? Siempre que haya, como dijo la compañera, siempre que haya una ley que lo establezca. No, nada tiene que ver la ley ahí. Ya la Constitución nos está señalando cuáles pueden ser de esas unidades territoriales, cuáles pasan a ser entidades territoriales. Porque Carlos nos ha dicho que para que esas unidades territoriales pasen al grado de autonomía, tienen que tener esa cualidad gubernativa. ¿Cuál es la cualidad gubernativa? ¿Cuáles son los 3 componentes, Maribel? ¿Su administración? No, empieza por el principio. La cualidad gubernativa empieza, y hemos leído el 272, como Javier Requena nos recordaba. Perdón, no, que no es, tienen una igualdad de rango. No, eso no está en el 272. Eso está en el 276. En el 272 encontramos las bases de esa cualidad gubernativa de la que ha hablado Carlos. Sí, la administración de sus recursos económicos. Empieza por el principio, no por los pies. Lo primero que tiene que pasar es que las UPAs o las entidades territoriales, para ser entendidas como entidades territoriales, tienen que tener, bueno, implica la elección directa de sus autoridades. Sí, muy bien. Por los ciudadanos y ciudadanas, la administración de sus recursos económicos. Cualidad. Y tercera cualidad. Y el ejercicio de las facultades legislativas, perdón. Así en genérico, legislativas. Entonces tienes 3 apoyos trípode o 3 bases para la autonomía o esa cualidad gubernativa, Jimmy, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 bases de la cualidad gubernativa? Como usted dijo, doctor, darse su propio gobierno, darse su propia legislación y administrar sus recursos. Perfecto, Jimmy, muy bien. Muy bien. Y dije que las unidades político-administrativas tienen un proceso que va a llamar la ley de institucionalidad para la conversión de esas unidades, cuando tengan cualidad gubernativa, en entidades territoriales. Y aludí el hecho de que la entidad viene de persona, ¿no? De ente. Ente es todo ser capaz de ¿de qué? Es una persona. De tener derechos y contraer obligaciones. Exactamente, Pablo. Entonces, hemos dicho que solo las entidades tienen o poseen la cualidad de ser personas de derecho público.
y consiguientemente de convertirse en administraciones distintas unas de otras. Y por eso el Estado boliviano es un Estado multinivel, multiadministración, multigobierno y multiterritorio. Mariela Morales, ¿cuáles son los niveles de gestión territorial del Estado boliviano? Perdón, doctor. ¿Estás atendiendo? ¿Cuáles son los niveles de gestión territorial del Estado boliviano? El departamental. No. El central, departamental, municipal. Dámelo en orden. Creo que hasta aquí ya les he dado el orden. ¿Cuál es el primer nivel de gestión territorial? El central. Luego. El departamental, el municipal y el regional. No, el regional no es nivel de gestión territorial. Ah, ya. ¿Cuáles son? Repítelo. No me voy a cansar de ya. Central, departamental, municipal y las unidades originarias. IOC, indígena originaria campesinos. Esos son los niveles de gestión territorial del Estado boliviano. No hay más. ¿Por qué dije eso? Porque cuando se adjudican las competencias, cuando se distribuyen las competencias, las regiones no reciben competencias. Para nada. Y las propias regiones no van a tener esa cualidad de legislar. No pueden legislar las regiones. O sea, formalmente les llamamos gobiernos autónomos regionales, pero no tienen capacidad de legislar. Y no tienen otra cualidad importantísima, recibir competencias. Entonces el Estado boliviano, cuando organiza entidades territoriales autónomas, les da cualidad gubernativa, también les da competencias, les adjudica competencias, que no es el tema de hoy. Hoy es solo el diseño territorial. Pero vamos a hacer una cosa para que creo que este ejercicio ha sido más útil de leer antes y sobre esa base entender mejor las diapositivas. Voy a pedirles que en estos minutos que restan, por favor, empiecen su trabajo de transcripción de la tercera parte de la Constitución. Nuestra Constitución está dividida en partes y la tercera parte, que inicia en el artículo 269, termina en el 305 y se llama Estructura y Organización Territorial del Estado Boliviano. Con la guía del artículo 1 vamos a ver por qué hay una tercera parte de la Constitución dedicada exclusiva e íntegramente a la organización y estructura territorial del Estado boliviano. Vamos a entender que hay UPAs, que esas UPAs pueden convertirse en ETAs, en entidades territoriales. ¿Cuáles son las cualidades que tienen estas ETAs o niveles de gestión territorial y qué competencias reciben? Entonces el viernes necesito su trabajo de transcripción y sobre esa base va a ser, creo, mucho más simple poder entender lo que vamos a avanzar. ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está meridianamente claro el tema? ¿Sí? Doctor, una consulta. UPA, ¿cómo se traduce? ¿Qué significa, doctor? Lo he dicho más de 10 veces hoy. Unidad político-administrativa. Y está en la diapositiva que ya tienes. Creo que es la tercera diapositiva, Wilson. Lo que pasa es que el 269 te dice que el Estado boliviano se organiza en, y a eso le estamos llamando unidades político-administrativas. El salto de unidad político-administrativa o unidad territorial, que es sinónimo, a entidad territorial, está dada justo por el proceso de la autonomía como cualidad gubernativa. Las UPAs no se dan gobierno, no tienen facultades, no tienen tareas, no tienen competencias, solo son espacios territoriales. Las ETAs, las entidades territoriales autónomas, ya tienen cualidad gubernativa y tienen esos tres ejes: gobierno propio, administración de recursos y potestad legislativa. A más,
Si todavía tienes dudas, Wilson, lee el artículo 6 de la Ley Marco de Autonomías. Ahí están las definiciones. Y si ya lees eso más, sin duda que no tienes ninguna otra dubitación luego. Javier Requena. Doctor, tenemos que transcribir del artículo 269 al 305, ¿verdad, doctor? De la Constitución. Esa es la tercera parte de la Constitución. Transcribir de manera manuscrita a su cuaderno. Y el viernes les digo cómo me envían la evidencia. Y eso, doctor, es para el día lunes, ¿no es cierto? Viernes pasamos clases, Javier. No es para el lunes. Para el viernes. Sí. Veamos cómo avanzas hasta el viernes. Por eso te decía, bien, media hora, así que vamos avanzando con el tema. Mariela. Doctor, es que yo quisiera saber si va a ser por WhatsApp o por Moodle. Es que como el Moodle, que se dice, no acepta harto, y entonces... ¿Por qué no me entiendes? Ya les dije, el viernes les digo la forma en que me envían la evidencia. Es que hay que comprimir para el Moodle y para WhatsApp ya no hay que Pero comprimir. Primero termina tu trabajo, Mariela. Ya, doctor. Después te voy a decir cómo me lo envías. Tal vez te abro mi correo electrónico, tal vez es WhatsApp, pero termina tu trabajo. Ya. Y para los que quieran entender un poquito más el tema, están las definiciones en el artículo 6 de la Ley Marco de Autonomías. Ayúdense con aquello para entender mejor lo que van a hacer. En mi presentación está más abajo. Utilicen las diapositivas que ya les he mandado. Nadie repasa, ¿verdad? Esa es la pena que tengo. En mano les paso materiales. Si ustedes ya hubiesen leído las diapositivas, tal vez sería más sencillo. Pero me ha tomado una hora más o menos explicarles esto que es introductivo al tema autonómico en el caso de Bolivia. Pero vale la pena. Así que para el viernes nos vemos con la transcripción. Hagan todo lo posible por terminar para el viernes. Puedo habilitarles tal vez hasta mediodía o hasta la tarde, pero el viernes tienen que tener un buen avance de esa transcripción porque es un poquito largo. Así que voy a ver el esfuerzo también que hagan ustedes. ¿De acuerdo? Buen mediodía. Cierro sesión y nos vemos el día viernes. Hasta luego a todos. Chao, María. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Muchas gracias. Carlos, María Alejandra.